Sal de tu encierro. En Hechos capítulo 12 encontramos una historia maravillosa donde Dios nos muestra que su propósito no es que estemos encerrados. Y cuando te hablo de encierros, estoy hablándote de un encierro espiritual y también un encierro emocional, mental y muchas veces físico. Esta historia nos relata aquel tiempo en el que el apóstol Pedro, por predicar a Jesucristo, fue encarcelado por Herodes. Este hombre, Herodes, era enemigo de la cruz, era enemigo del evangelio y por supuesto enemigo de todos los predicadores de la palabra de Dios, y por esa razón mandó a encarcelar a Pedro. Pero qué hermoso que aun cuando Pedro estaba en la cárcel y estaba encadenado porque Herodes tenía miedo de que él se les escapara, lo encadena. Y Pedro, pacientemente esperando en Dios, dormía aún con aquellas cadenas. Y en uno de esos días, entre más dormido estaba, esperando la restauración y la libertad, él sabía que el Dios a quien él predicaba iba a enviar a su ángel para hacerle libre. Pero aún también estaba dispuesto a morir en la cárcel si era que Dios no enviaba ayuda por él. Sin embargo, el Señor envió a su ángel para que fuera a despertar a Pedro, y no solo a despertarlo, sino a sacarlo de la cárcel. Y dice este capítulo 12 que cuando el ángel tocó y le habló a Pedro, las cadenas de él cayeron y le dijo a este hombre: sígueme. Y Pedro, aún creyendo que era visión la que estaba teniendo, iba detrás del ángel. Pasaron por la guardia y ellos ni siquiera se percataron de lo que estaba ocurriendo. Así que Pedro siguió caminando detrás del ángel, y cuando salieron a la puerta de la ciudad, el ángel desapareció. Y fue allí donde Pedro entendió y reconoció que el ángel de Dios lo había ido a sacar de aquella cárcel. Y entonces se fue a la casa donde estaban orando los hermanos y las hermanas por la libertad de él. Qué hermoso saber que Dios siempre tiene un tiempo para traernos la libertad a nuestra vida. Y mientras reflexionaba en esta porción bíblica, el Señor me daba algunas lecciones que te quiero compartir. Y número 1 es que tú y yo hemos sido puestos en este mundo no para estar encerrados, sino para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. Y la luz encendida no puede estar escondida, de lo contrario, el mundo se perdería siempre en su tiniebla, en su oscuridad espiritual. Dios ha invertido tanto en tu vida como en la mía para que estemos libres de todo pecado y libres de todas aquellas cosas que muchas veces nos encierran, haciéndonos pensar que no podemos salir, que hemos sido creados para estar en derrota, para estar en fracaso, para estar encerrados. Pero Dios ahora te dice: yo no invertí tanto en ti para que sigas buscando excusas y poniendo pretextos ante el llamado y los desafíos que te estoy haciendo a que salgas de tu encierro. Hay vidas que ya llevan 40, 50 años de edad y todavía siguen encerrados en su amargura, en su resentimiento, siguen encerrados en su culpabilidad, en la vergüenza que sufrieron por errores cometidos y malas decisiones tomadas en el pasado. Pero Dios te sigue recordando: te he puesto para hacer luz en las tinieblas, y es necesario que salgamos del encierro. Si tú ahora estás encerrada en tu mente, en esos pensamientos que te hacen sentir que no podrás, que la victoria no está en tu agenda, que el triunfo no es para ti, déjame decirte hoy que aunque el Herodes te haya encerrado y te haya puesto cadenas, Dios ha enviado ayuda para ti. Herodes pensó congraciarse con el pueblo y dijo: mañana es la fiesta en esta ciudad y el mejor regalo que le puedo dar al pueblo es matar a Pedro, y sé que todos ellos se van a alegrar. Sin embargo, el Señor, que ha dicho: yo cumpliré mi propósito en tu vida, envió al ángel de Dios para libertar a aquel hombre, de tal modo que Herodes no
no podía burlarse jamás del siervo de Dios ni del mismo Dios, porque nada ni nadie puede perturbar y detener los planes que Dios tiene para con nosotros. Así que el segundo punto que te quiero compartir es que Dios ya te envió ayuda para sacarte de ese encierro. Solamente tienes tú que aceptar esta ayuda, aunque quizás te hayas acostumbrado a las cadenas emocionales, sentimentales, espirituales, cualquiera que sean. Dios te ha enviado ayuda. Él ha enviado a su Espíritu Santo a tocarte, a hablarte y a decirte: oye, levántate, he venido a darte libertad. Y eso es lo que pasó con Pedro. Cuando el ángel lo tocó y le habló, Pedro se despertó de aquel sueño en el que estaba y sus cadenas cayeron. Hay mucha gente que está dormida espiritualmente hablando, gente que tiene muchos talentos, muchos dones, gentes a quienes Dios les ha hablado en el pasado de una y de otra manera y a quienes les sigue hablando. Sin embargo, siguen encadenados y dormidos, acomodados, conformes, creyendo que ese es el estilo de vida que deben de llevar, pero se están perdiendo la libertad que Cristo nos da, la libertad de adorarle, de servirle, la libertad de disfrutar segundo a segundo la vida que Él nos da. Y qué rico es poder vivir sin cadenas espirituales ni emocionales. Qué rico es poder vivir en libertad, y a eso nuestro Dios nos ha llamado. Así que hoy levántate. Quizás eres una vida que pasa renegando, pasa llorando, pasa inquieta, desesperada, impaciente. Hoy Dios te dice: he enviado ayuda para hacerte libre. Pero hay algo aquí importante, y es que dice la palabra que Pedro caminó detrás del ángel. Cuando el ángel le dice: sígueme, Pedro fue obediente a la palabra de aquel enviado de Dios y caminó detrás de él. Y esto es lo que necesitamos hacer: caminar detrás del Espíritu Santo y esperar que sea Él el que nos dé las instrucciones que debemos seguir. Muchas veces nosotros queremos adelantarnos a los propósitos de Dios y buscamos de una o de otra forma resolver nuestros problemas, buscamos llenar los vacíos de nuestra alma, buscamos de una y de otra forma y en uno y en otro lugar llenar los vacíos de nuestro corazón, y no estamos poniéndole atención a la voz del Espíritu Santo que nos dice: yo tengo tu respuesta, yo soy lo que tú necesitas en tu alma. Y de esa forma, mientras no oímos la voz del Espíritu, nuestras fuerzas se agotan, nuestra fe se agota y terminamos exhaustos, terminamos desesperados, terminamos frustrados de haber hecho tanto esfuerzo y de haber logrado poco. Sin embargo, el llamado de Dios es a que aceptemos la ayuda que nos ha enviado y que caminemos detrás de su Espíritu Santo, que sigamos sus pasos. Por eso es que el salmista decía: Dios me ha rodeado por delante y por detrás. Y es que, querido hermano y hermana, por el lado que Satanás llegue para quererte destruir, no podrá, porque tú estás rodeado por las cuerdas de amor que Jesucristo te ha extendido. Así que levántate, acepta la ayuda. Hay personas que dicen: ore por mí porque estoy atravesando esta situación, y las personas están orando por él o por ella. Sin embargo, la oración eficaz del justo puede mucho, es cierto, lo dice la palabra a través de Santiago capítulo 5. Sin embargo, el que pide ayuda, el que pide oración, también debe de actuar. Y eso es lo que a veces pasa. Dios te envía ayuda, pero tú no actúas. Tú te encierras en los fracasos anteriores, tú te encierras en la estima, ya sea muy baja o muy superior más o superior a lo que debe de ser, y nos encerramos en esas cosas o en esas circunstancias, y aunque otros estén orando, tal parece que no pasa nada en nuestra vida, pero es porque no hemos hecho nuestra parte. Dios hará su parte, pero nosotros también somos llamados a hacer la nuestra. Si Pedro no se levanta y camina detrás del ángel, entonces nada hubiera ocurrido.
Y oye bien, que aunque Pedro no entendía aún que se trataba de una realidad, él creía que estaba soñando, él creía que era una visión de lo que posteriormente le iba a pasar. Él no se imaginó que en ese momento estaba viviendo la realidad, la cercanía o aproximación a su libertad. Y yo te quiero decir que muchas veces, aunque tú no entiendas por dónde el Espíritu Santo te quiere llevar, camina, obedece, porque muchas veces decimos: no, Señor, pero no es esto lo que yo esperaba, no, Señor, no es de esta manera que yo quiero hacerlo, pero tú has pedido ayuda y el Señor te ha sido fiel y te la ha enviado. Entonces, ¿qué te toca hacer? Es obedecer, aunque no lo entiendas, aunque no sepas y nunca hayas atravesado el camino por donde Dios ahora te está llevando. Déjate guiar por el Espíritu Santo, ten fe y créeme que el Señor no te va a defraudar. Ten fe en la fidelidad de Dios, que es justo, que nunca Él hace nada para dejarnos avergonzados, nunca Él hace nada para dañarnos. Todo lo que Él hace obra para bien en nuestra vida. Y aunque quizá tú digas: pero me está doliendo la manera como Él está obrando, me está doliendo la manera como Él me está guiando, me siento confundida en este lugar o de esta forma como Él me está llevando. Solamente aférrate a las promesas de Dios y cree que el Espíritu Santo te lleva al lugar seguro, te lleva a tu libertad segura. Posteriormente llegarás a entender y dirás: ahora sé que mi Redentor vive y que lo que estaba haciendo era lo mejor para mí. Por eso es que Pedro caminó detrás de aquel ángel. Pero el tercer punto que te quiero también compartir es que es necesario que salgas del encierro, porque el tiempo se agota. Tu familia te necesita, la sociedad te necesita, tu nación, el mundo entero necesita de ti. Por eso debes de salir. Este es el tiempo nuestro, este es el tiempo de los hijos y de las hijas de Dios. Para un tiempo como este, el Señor nos ha dejado todavía con vida. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca la sociedad se pierde en tiniebla. Hoy más que nunca muchas familias están siendo destruidas por Satanás. Muchos hijos están yendo al mundo confundidos, sin poder encontrar la luz ni la libertad de sus vidas. Pero a ti y a mí Dios nos ha llamado para que salgamos de nuestros encierros y podamos decirle a Dios: cuenta conmigo, heme aquí, Señor. Así como hizo el profeta Isaías, cuando Dios, a través de la palabra, encontramos en Isaías capítulo 6, cuando el Señor le muestra la dureza del pueblo, le muestra todo el dolor que aquel pueblo de Israel estaba pasando y cómo día con día se apartaban de Dios, se apartaban de la gracia de Dios y se olvidaban de Él. Fue entonces cuando el Señor hizo que Isaías viera toda aquella desgracia espiritual del pueblo, y allí fue donde este hombre, con ojos espirituales y habiendo entendido antes, porque el capítulo 6, los primeros versículos, nos damos cuenta del proceso que Dios hizo para cambiar el corazón de Isaías. Era profeta, por supuesto, tenía muchos años posiblemente de estar llevando palabra a Dios, pero aún le faltaba sensibilidad por el dolor del pueblo. Y es que eso nos ocurre muchas veces. Estamos predicando, estamos cantando, estamos congregándonos, estamos alabando a Dios, pero nos olvidamos de la necesidad que hay afuera y vamos de fiesta en fiesta y nos olvidamos que el mundo no tiene la fiesta que realmente Dios quiere que tengan. Por eso es necesario que mientras hacemos la obra de Dios, mientras tenemos un ministerio y tratamos de desarrollarlo,
hacerlo, no olvidemos que la principal necesidad está afuera y que por los de afuera, que por los que no conocen todavía a Jesús, nosotros debemos de esforzarnos por buscar más el rostro de Dios, por leer más su palabra, por permitirle a su Espíritu Santo que nos transforme, para que si no tenemos suficiente palabra, nosotros con nuestro testimonio podamos hablarle al mundo de Cristo. Y es que habla más el testimonio que 1000 palabras. Por eso yo te quiero hoy recordar que este es el tiempo nuestro, este es el tiempo para salir del encierro. ¿Cuántos años llevas ya lamentándote de tu pasado? Y no que no sea difícil, no que quizá no haya sido doloroso, no pretendo minimizar el dolor que todo eso te causó, pero sí pretendo engrandecer el poder de Cristo y recordarte que no hay pasado doloroso que Él no lo pueda transformar en un presente y en un futuro de victoria. Con razón, el salmista en el capítulo 30 dijo: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Te das cuenta? También el salmista atravesó situaciones muy difíciles desde su niñez, y tú puedes encontrar en el primero y segundo libro de Samuel el relato, la historia de la vida de David. Sin embargo, en medio de todos esos momentos difíciles, circunstancias dolorosas que le hirieron el alma, le hirieron su corazón, aún en medio de eso, Él le permitió a Dios que lo transformara. Y aún cuando Él pecó delante de Dios, encontramos la oración de su arrepentimiento en Salmo 51, donde Él dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo y pone en mí un espíritu recto. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él llegó a entender que sin el Espíritu de Dios, que sin su presencia, Él quedaría siempre vacío y su vida no iba a poder ser de bendición donde Dios lo estaba llevando. Por eso Él dice después, Él reconoce con gratitud: has cambiado mi lamento en baile. Pero me llama la atención que al final dice: y no estaré callado. Es que después de que Dios nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesús, no podemos quedarnos callados. Debemos ser agradecidos, y la mejor manera de mostrar gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros es compartiendo de su palabra y es dando buen testimonio para que los demás vean que sí, el Evangelio es poder, que el Evangelio opera cambios en la vida de las mujeres, en la vida de los hombres, que venimos todos arrepentidos y reconociendo que somos pecadores y le permitimos a nuestro Dios que entre a nuestro corazón. Así que hoy tu familia te está necesitando. Tu familia está necesitando una madre que adora, que alaba a Dios aun cuando las circunstancias no son las mejores. Tu familia está necesitando a un padre que alaba a Dios aun cuando las cosas parecen que van de mal en peor, pero que él ha aprendido a depender de Dios y a confiar en que ese Dios al cual alaba no lo dejará avergonzado, porque no hay ninguno de los hijos ni su simiente que queden avergonzados, ninguno de los hijos y las hijas de Dios. Así que tu familia está necesitando ver a ese papá, ver a ese esposo valiente y esforzado que dice: no temeré, porque el Dios que me ayudó ayer me ayuda hoy y me seguirá ayudando mañana. Ánimo, mi hermano, levántate. Yo no conozco tus circunstancias, pero hoy el Señor puso esta palabra en mi corazón para que te des cuenta y para que recuerdes que hay poder en la sangre de Cristo para limpiarte, para levantarte y darte la fuerza que tú ahora estás necesitando. Vamos, ten ánimo, sal de tu encierro.
Dios no te hizo para estar detrás de esa puerta. Dios no te hizo para estar encerrado en esa cárcel espiritual. Dios te hizo para caminar en libertad. Y por eso Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Así que si tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios, no debes ni puedes seguir encerrado, porque hay un mundo que te necesita y hay una labor que Dios te ha encomendado: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan, dijo, y hagan discípulos del Señor. ¿Cómo conocerán a Jesucristo si no les hablamos de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no cantamos las bondades de Jehová? Así que hoy te animo a que te levantes en el poderoso nombre de Jesús y que salgas de aquel encierro. Cuando Pedro se dio cuenta que estaba fuera de la cárcel, es entonces cuando agarró camino para aquel lugar donde los hermanos y las hermanas estaban orando. Levántate en el nombre de Jesús. Hay pueblo, hay un ejército que Dios ha levantado para ayudarte. Hay gente que está orando por ti, y la mejor recompensa para toda esa gente es cuando tú des testimonio de que eres verdaderamente libre y que has entendido el plan de Dios para tu vida. Amigo querido, que aún estás encerrado en el pecado, que aún estás encadenado a todas esas adicciones que llevas años tras año atados a ellas. Hoy yo te quiero decir, para ti también es la palabra. Cristo vino para hacerte libre, para romper las cadenas espirituales y para sacarte de esa cárcel donde Herodes, donde Satanás mismo te ha encadenado, porque él no quiere que tú seas salvo. Pero sé listo, sé inteligente, invita a Cristo esta tarde y dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, reconozco que soy pecador y que solo tu sangre poderosa me puede limpiar de mis pecados. Perdóname, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Hazme como uno de tus hijos o como una de tus hijas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted, hermano y hermana, no olvide que nuestra misión en la tierra no se ha terminado. Pero si usted sigue encerrado, no podrá cumplirla. Reciba hoy la ayuda que Dios le envió desde el cielo, su Espíritu Santo, que quiere romper todas sus cadenas. No tenga miedo a lo nuevo. Cuando Dios nos hace entrar en cambios, es porque Él nos está acercando a ese plan maravilloso que diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Todos los cambios que Dios promueve en nuestra vida son para bien. Así que no tenga miedo. Camine detrás del Espíritu Santo y deje que Él abra la puerta. Y cuando Él la abra, usted entre con toda confianza de que el Dios que la sacó de la cárcel espiritual y emocional la va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Como dice Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es allí donde el Señor te quiere llevar a tu reposo. Y ese reposo no es físico, ese reposo es emocional, es espiritual. Ese reposo es lo que tu alma necesita. Toda esa angustia, toda esa aflicción, esa impaciencia, Dios la quiere tornar en paz y en esperanza viva, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y esa esperanza no avergüenza. Que Dios te bendiga.